Muy bien, hermanos. Me gustaría, me gustaría que podamos ir a Marcos capítulo 13, si me acompañan. Perfecto. Acá nos encontramos en Marcos capítulo 13, versículo del 1 al 13. Dice así: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y mira qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, generando una intimidad entre ellos: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que así suceda, pero aún este no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores honestos, dice la Escritura. Versículo 9, pero mirad, nuevamente, dice esta palabra, ¿no? Pero mirad por vosotros mismos. ¿Por qué? Os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte a su hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, qué interesante, ¿no? Que comenzamos con un capítulo, acá en el texto de Marcos capítulo 13, relacionado justamente con lo que estamos estudiando los días viernes en el seminario, que es en cuanto a los eventos futuros. Básicamente hablando de lo que sería el término, la escatología, ¿no? Aquellos eventos que van a venir en la era futura. Ahora, algo que quizás necesitamos entender es que si bien es importante y tiene una importancia conocer los eventos futuros, ¿por qué importan? ¿No? Tenemos una importancia y también tenemos una practicidad en lo mismo, en esto de los eventos futuros. Importa porque en realidad el final importa. ¿Y por qué en realidad el final importa? Porque Cristo viene. Es decir, que cuando comience todos estos eventos que vamos a comenzar a estudiar y el final de los tiempos, importan ¿por qué? Porque Cristo viene al final. Ahora, a eso es donde apuntamos como iglesia, ¿no? Esperamos la venida de Cristo. Ahora, si bien nosotros esperamos el rapto, bien, también debería estar enfocada en nuestra mente cuando Cristo venga a reinar y establezca su reino terrenal. Ahora, no solamente notamos que es importante conocer la escatología por esto, sino también que también es práctica. ¿Por qué razón? Primero por la piedad, por la santidad y por el evangelismo que muchas veces encontramos. Pero en Santiago, capítulo 5, dice lo siguiente. Me gustaría leerlo con ustedes. Santiago 5, versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahora, ¿por qué debería a nosotros importarnos? Porque tenemos que esperar la venida de Cristo. Esperamos, ¿no? Pacientemente la venida de Cristo, así como nos exhortaba
y nos mandaba a hacerlo Santiago, en el capítulo 5, versículos 7 al 9. Ahora, el capítulo 13 contiene muchísimos aspectos en cuanto a los eventos futuros, pero también es algo importante que vamos a resaltar, que es que el capítulo 13, cuando comienza, y los discípulos comienzan a mirar las piedras y los edificios, haciendo una admiración por el templo que estaban mirando. Lo interesante es que ellos tenían puesta su mirada en lo terrenal. Y entonces es cuando el Señor, Cristo, les dice, ustedes no deberían mirar a esto y alabarlo y exaltar un templo por su hermosura, sino que su mente, sus ojos deberían estar colocadas y puestas, enfocadas en el más allá, en la venida, en mi regreso. Ahora, muchas veces nosotros nos dejamos iluminar, ¿no? Por todo lo que brilla en este mundo. Y eso lo que hace es desenfocar nuestra mirada, cuando en realidad nuestra vista y nuestros ojos deberían estar colocadas siempre en el regreso de Cristo. Ahora, el contexto inmediato y lo que nosotros encontramos es que en el capítulo 11 y capítulo 12 todo se centra en el templo. En el capítulo 13 Jesús sale del templo y comienza a enseñar y obviamente a hablar y a proclamar un juicio futuro que va a venir no solamente sobre el templo, sino también sobre Israel. Ahora, fíjense que en el capítulo 11 Jesús entra en el templo, maldice a la higuera. Después de purificar el templo, notamos que la higuera ¿sí? Ya se había maldecido, y cuando habíamos estudiado el concepto ese de que Cristo estaba maldiciendo la higuera, era un juicio hacia Israel por su religiosidad constante y su pecado. Ahora, pero después de estar en el capítulo 11, pasamos al 12 y vemos que un día completo estuvo enseñando en el templo. No solamente dio instrucciones al pueblo, instrucciones finales al pueblo, sino que también lo que hizo fue denunciar a los dirigentes religiosos de aquella época. Y una vez que él termina de hacer todo eso, él se marcha. Y él ahí engancha nuestro versículo 1 cuando dice, saliendo Jesús del templo, uno de sus discípulos, exclamando, dijo, maestro, mira qué piedras y mira qué edificios. Ahora lo primero que quiero que veamos es el patriotismo de los discípulos. Los discípulos, ¿sí? Como buenos patriotas, admiraban un templo humano. Ahora, primero lo que notamos acá es la magnificencia del templo, porque si bien no encontramos una descripción clara para decir, wow, qué templo, qué hermoso, y tampoco podemos observarlo con fotos acá en el texto bíblico, nos damos cuenta por comentarios y demás, la descripción que tenía, la magnificencia de este templo. Fíjense lo que dice un comentario. Dice que este templo había sido construido de piedra blanca pulida, con su muro oriental cubierto de oro. La estructura principal del templo brillaba a la luz del atardecer como si fuera una enorme joya. El impresionante complejo del templo contenía numerosos pórticos, columnas, patios y atrios, que permitían a decenas de miles de adoradores congregarse y presentar sus ofrendas y sacrificios. Su construcción había comenzado 5 décadas antes, bajo la dirección de Herodes el Grande, y aún seguían trabajando en él 40 años más tarde. Fíjense la magnitud, ¿no?, de todo lo que llevó también construirlo. Ahora, 40 años más tarde, cuando este fue totalmente destruido por los romanos. Ahora, lo interesante de esto es que los discípulos dicen, maestro, mira qué piedras y mira qué edificios. Ahora, lo interesante de esto, de estas piedras y estos edificios, y cuando leemos estas descripciones, su estructura, sus cualidades, sus características, son imposibles a nuestro entender que puedan ser humanamente posibles de derrumbar o de destruir. Ahora, por esto, combinado todas estas descripciones que vemos, este templo que había sido y había comenzado a construirse por Herodes, era difícil de imaginar que pueda ser destruido. Ahora, lo interesante de esto, lo interesante es que es una confesión de admiración, porque cuando los discípulos o el discípulo
Dice, maestro, mira qué piedras y mira qué edificio. Lo que tenía en su corazón, obviamente, seguía teniendo a la nación de Israel en su corazón, porque ellos seguían pensando en lo que podían ver, seguían pensando en lo terrenal. Incluso cuando vamos a Hechos capítulo 1, cuando el Señor asciende, los discípulos le preguntan, maestro, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Seguían pensando en un reino terrenal, seguían teniendo a Israel en mente. Y el Señor de manera sabia les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos, sino id y predicad el Evangelio y haced discípulos. Ahora esta confesión de admiración era obviamente porque ellos seguían siendo patriotas, fieles también, de alguna manera hablando, a la nación de Israel. Ahora, esta confesión no es de un turista. Ellos decenas y miles de veces, no solamente con el Señor, sino que todos los tiempos que han estado ahí, fiestas y demás, han visitado y conocían el templo de Israel. Es por eso que no es una asombro por ser la primera vez que lo veían. Habían estado constantemente en el templo. No eran turistas asombrados que venían de un lugar lejano y visitaban Galilea por primera vez. Conocían muy bien el templo. Ahora esta expresión es de orgullo nacional. Es decir, wow, admiro la magnificencia que es nuestro, es de la nación de Israel. Es como que le estaba diciendo en otras palabras, maestro, ¿no es digno de admirar nuestro templo como nación? ¿Acaso no es digno que nos asombremos por semejante arquitectura? Y lo más lindo de todo esto, maestro, es que es nuestro. Ahora, ese era el grave problema. El gran problema. Los discípulos, con estas simples palabras, le estaban diciendo entre líneas a Jesús, aún tenemos un pedacito de Israel en nuestros corazones. Aún tenemos algo terrenal en nuestros corazones. Es por eso que Jesús, después, en el versículo 2, dice, bueno, ¿vieron estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Lo que está haciendo Cristo, en nuestro segundo punto, que vamos a ver ahora, es redireccionar la mirada de los discípulos. Ellos tenían la mirada puesta en lo terrenal. Y Cristo les dice, bueno, todo esto terrenal va a ser derrumbado. Su mirada tiene que estar puesta en el más allá, en lo eterno. Ahora, Jesús lo que necesitaba hacer con estas simples palabras era derrumbar y eliminar de sus corazones por completo su admiración por lo terrenal. Ahora, en esta redirección que hace Jesús, en estas simples palabras, no solamente está hablando en cuanto a un hecho que iba a suceder en el año 70, que literalmente iba a suceder, la destrucción del templo, sino que enganchándonos con el versículo 2, comienza en el versículo 5 a hablar de las señales que van a venir y que van a preceder, obviamente, antes de su venida. Ahora, no solamente es interesante esta afirmación por lo que está tratando de hacer Jesús con sus discípulos, sino también que esta afirmación también fue una amenaza, ¿no? Fue una afirmación que fue tomada como una amenaza por parte de los líderes judíos, diciendo que él, Jesús, estaba queriendo amenazar con la destrucción del templo, lo cual no era cierto, sino que estaba hablando acerca de un hecho futuro que iba a suceder. Ahora, si bien estaba proclamando un claro juicio hacia la nación de Israel, hablando de la destrucción del templo, esta afirmación tenía una doble connotación, ¿bien? Una connotación presente y una futura. La presente, como bien dijimos, era corregir el corazón de los discípulos, y la futura era predecir, estaba hablando de una profecía acerca de la destrucción del templo. Ahora, este mismo templo fue destruido en el año 70. Ahora, quisiera leerles un extracto de un comentario que dice que la copa de la furia de Dios sería derramada, el templo sería destruido y la casa de Israel quedaría desolada en el año 70 después de Cristo. Estas palabras de Jesús
se cumplieron de manera literal y exacta cuando Dios llevó a Jerusalén el ejército romano bajo el mando de Tito para destruir la ciudad y todo el complejo del templo. Ahora fíjense cómo el Señor, como Dios, utilizó instrumentos humanos para derribar por completo el templo, el cual él había proclamado esta profecía. Entendemos claramente que esta pequeña afirmación de Cristo, hablando acerca de un evento que iba a suceder más adelante, lo que estaba tratando de hacer era desmoronar por completo lo terrenal en sus discípulos, ya que ellos todavía seguían pensando en lo terrenal, en el presente. Y él quería cambiar esa mirada y que coloquen su mirada puesta en el más allá, ¿sí? En el futuro, en lo celestial, en lo que realmente vale la pena. Ahora esta escena cambia por completo, ¿no? Cambia por completo y toma un rumbo completamente diferente. Rumbo completamente diferente, distinto. Porque claro, Jesús lo que está haciendo es realizar desde el Monte de los Olivos un juicio futuro hacia Israel. Ahora, una vez que terminamos el versículo 2, nos encontramos en el versículo 3 en adelante, dice, y se sentó en el Monte de los Olivos, frente al templo. Y una vez que él se sienta, fíjense que desde que salen, y que hay una afirmación de él, de que el templo va a ser destruido, cuando él se sienta en todo ese trayecto, obviamente sus discípulos sí estaban preguntando muchísimas cosas. Y ante eso, le preguntan aparte un grupo de sus discípulos. Y ante esta pregunta hay una respuesta inesperada. Porque claro, lo que menos ellos esperaban era la respuesta que tenía Cristo en cuanto a los eventos futuros. Porque Cristo comienza a responderle en cuanto a las señales. Pero fíjense el versículo 4 que dice, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todo esto y todas estas cosas hayan de cumplirse. Ahora necesitamos entender que Cristo no responde la primera pregunta, responde la segunda. Él responde en cuanto a las señales, pero nunca responde el cuándo. Los discípulos, cuando escuchan que el templo va a ser destruido y ante cualquier afirmación de un evento futuro que no va a suceder, como le creen y como tienen confianza en la palabra fidedigna del Señor, le preguntan, bueno, ¿cuándo va a suceder? Genera intriga, genera ansiedad por parte de los discípulos, el conocer cuándo, la fecha exacta. Ahora, ¿cuándo va a restaurar el reino de Israel? Le preguntan. Y el Señor les dice, no les toca a ustedes saber el tiempo. No les toca saber a ustedes cuándo, en qué momento, sino les toca a ustedes ir y predicar el Evangelio y ser fieles al mandato. Ahora estas dos preguntas son interesantes, porque si bien el Señor comienza a hablar de eventos que el escenario se convierte un poco más oscuro cada vez, comienza una oscuridad, hablando acerca de engaño, después hablando de desastres naturales, de guerras, de persecución y de sufrimiento, notamos que el escenario se va tornando un poco más oscuro cada vez. Y si bien esto tiene connotaciones en ese momento para sus discípulos, también tiene connotaciones acerca de eventos futuros que van a venir. ¿Cuándo? En la gran tribulación, en todo el proceso de la tribulación que duraría 7 años. ¿Por qué nos damos cuenta de esto? Porque habla en el versículo 14 de la abominación desoladora, que era el anticristo. También habla primeramente algo claro, que el Evangelio, versículo 10, tiene que ser a todas las naciones. Y claramente cuando el templo fue destruido, no había sucedido esto de que el Evangelio había sido predicado a todas las naciones. Es decir, que hay ciertos eventos que tienen que ir sucediendo. Pero si bien nosotros entendemos esto, que prepara el escenario para cuando venga Cristo en su segunda venida a reinar, tenemos que tener obviamente nuestra mirada puesta, no solo en predicar el Evangelio, sino pensando claramente en que Cristo viene. Ahora, fíjense que comienza preguntando, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal no habrá
cuando todo esto haya de cumplirse. Ahora, la pregunta que estos están haciendo, lo que hacen es relacionar el fin de los tiempos y de la era con la destrucción del templo. Y al mismo tiempo, como bien obviamente no estaban entendiendo mucho, también estaban relacionando todo esto con la venida de Cristo, con el final de todo. Ahora, cuando ellos preguntan el cuándo, si bien necesitan saber el momento, también preguntan las señales. Y yo me puse a reflexionar el por qué los discípulos no solamente quieren saber el cuándo, queremos saber cuándo va a suceder esto, cuándo vas a venir, cuándo vas a restaurar el reino de Israel. También ellos están preguntando las señales. ¿Por qué razón? Para estar preparados. Ellos querían saber las señales para comenzar a prepararse. Y el Señor ante esto les dice, ustedes no tienen que comenzar a prepararse cuando las señales comiencen a suceder. Ustedes tienen que estar atentos desde que yo me voy hasta que yo regrese. Por eso les dice en el versículo 5, mirad que nadie os engañe. Presten y estén atentos. No se distraigan, sean sobrios y velad por completo. Que nadie engañe lo que ustedes creen. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y van a engañar a muchos. Mas cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, dice que no se turben, porque es necesario que esto así suceda, pero aún no es el fin. Es decir, que Cristo comienza a hablar acerca de hechos que van a estar, obviamente, relacionados con el fin de los tiempos y con su segunda venida. Pero aún no es el fin, porque van a venir muchos a querer engañar. Y Él les dice, estén atentos. Esta palabra de mirar, que nadie os engañe, es la idea de poder estar atentos ante cualquier engaño, ¿no? Ahora, también lo interesante de esto, que no solamente está hablando acerca de estar atentos, sino que también tiene implicaciones para ese momento, y también implicaciones para el momento nuestro, e implicaciones para el momento en el cual van a comenzar a suceder todos estos eventos. Mirad que nadie os engañe. Es decir, que alrededor de la historia de la Iglesia, hasta el día de hoy encontramos que han habido muchos falsos maestros y falsos cristos diciendo que ellos son el Cristo, diciendo que ellos traen la verdad y van a engañar a muchos. Como dice en 2 Timoteo, no muchos van a tener comezón de oír y se van a apartar de la verdad. Por eso dice estar atentos. Nos manda ante estos eventos que van a suceder a estar atentos. Y lo primero que vemos de las señales, hay varias señales, pero lo primero, y las vamos a ir agrupando, primero es el engaño. Lo segundo que vamos a ver son devastaciones, porque comienzan con guerras, de nación contra nación, comienzan a haber terremotos, comienza a haber hambre y alboroto que van a provocar obviamente muertes y decenas de muertos. Y también continúa esto con persecución, pero finaliza claramente con una liberación en el versículo 13. Ahora fíjense, ya comenzamos hablando acerca del engaño, y continúa hablando en el versículo 8, que se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, va a haber terremotos. Fíjense que el escenario se va poniendo cada vez más oscuro, pero aclara, versículo 8 al final, principio de dolores son estos. Ahora, esto es una metáfora, obviamente, ¿no? Hablando acerca de que los judíos constantemente la mencionaban, para referirse al final de los tiempos. Ahora también esta idea, esta metáfora de principio de dolores, está relacionada a las contracciones y a los dolores de parto de la mujer, que constantemente, ¿no? Conforme va avanzando el momento en el cual la mujer va a dar a luz, van aumentando. Es por eso que comienza a hablar de principio de dolores, comienzo de dolores son estos, hablando acerca de la tribulación de ese periodo de 7 años, en el cual obviamente van a suceder estas cosas. Y el versículo dice, pero por vosotros mismos, estad atentos por vosotros mismos. ¿Por qué razón? Y ahí continúa hablando acerca de la persecución, porque dice, mirad por vosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque los van a entregar a los concilios, y a las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí. Fíjense,
La razón por la cual ellos van a padecer persecución es por causa de Cristo, por serle fiel a Cristo y al Evangelio, para testimonio de ellos. Y fíjense el versículo 10, pero es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Antes de qué? Antes de que sea el fin de los tiempos. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que hablan, sino el Espíritu Santo. Ahora fíjense cómo el escenario se va poniendo un poquito cada vez más oscuro. Va acrecentando estos dolores de parto. Si bien habla de guerras, de rumores de guerras, que van a ir en aumento, no debemos tener miedo. En otras palabras, ahí cuando dice el Señor, no os turbéis, no tengan miedo, les dice. Tengan paz. ¿Por qué razón? Porque esto que sucede en ese tiempo y en la tribulación, claramente es porque Dios lo está permitiendo, es obra soberana del Padre que Él permite. Y sabemos que si el Padre permite algo, es porque es bueno. Y esto también es digno de alabar y de confiar en su soberanía. Ahora, lo interesante es que esto, cuando habla de nación contra nación también, y de reino contra reino, dice que va a ir en aumento, hasta culminar y finalizar en el periodo final, en una batalla, donde todas las naciones van a estar, no solamente una en contra de la otra, sino también en contra, principalmente de Israel. Y es ahí cuando se va a dar una batalla final que se va a llamar Armagedón. Y en esta final es donde Cristo va a descender y va a venir para librar a su pueblo y establecer su reino terrenal. Ahora fíjense lo interesante, lo hermoso de estos eventos futuros, que Cristo vence, que Cristo finalmente desciende para poder establecer un reino terrenal, donde Él va a gobernar de manera literal. Ahora, no solamente habla de engaños, no solamente habla acerca de devastaciones y estos dolores de parto, sino que también habla acerca de persecución, porque la escena sigue empeorando y habla de sufrimiento, de padecimientos. Fíjense que ahí hay una idea de entregarán a muerte, creo que dice el texto, entregarán. Ahora, la idea esa de entregarán, a los concilios, perdón, es la idea de estar arrastrando a alguien y puesto en custodia. Fíjense cómo se pone cada vez un poquito más grave, ¿no? Todo el asunto. Porque no solamente va a haber devastación en el mundo, sino que también lo que está hablando el texto es de que va a haber sufrimiento, persecución y angustia para aquellos que vivan en esa época. Y obviamente para aquellos que les sean fiel, por causa de mí, dice el texto, ¿no? Aquellos que les sean fiel a Cristo. Es decir, que la persecución que está hablando acá el texto es consecuencia clara de serle fiel a Cristo. Es decir, que nuevamente, más adelante, lo que está relacionando el versículo 9, mirad por vosotros mismos, es estar atentos, y relaciona el estar atento, ¿sí?, con estos eventos, con la persecución que va a venir. Ahora, hasta acá obviamente podríamos pensar que esto habría de suceder en esa época solamente por la destrucción del templo, pero claramente cuando habla de que es necesario, una necesidad clara, que el Evangelio sea predicado a todas las naciones, obviamente lo relacionamos a eventos futuros que van a venir en el periodo de la tribulación. Ahora Cristo lo que está haciendo es advertir, ¿no? Está diciendo, bueno, estén alerta. ¿Por qué? Porque obviamente, ante la persecución, ante el sufrimiento, ante la angustia injusta de la persecución que es provocada por serle fiel a Cristo, muchos tienen y van a tener el deseo de desertar, de dejar de perseverar. Es por eso que una vez que finaliza hablando de la persecución, en el versículo 13 dice, y seréis aborrecidos por causa del nombre de Cristo, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es decir, que después de hablar de un escenario completamente oscuro,
Él habla acerca de una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La salvación. Pero no está hablando acerca de una salvación que es producto de que yo persevero. Porque claramente acá cuando habla de perseverar, no significa no que gano mi salvación porque perseveré hasta el final. Y tampoco obviamente se relaciona porque no habla acerca de un esfuerzo humano para perseverar. Tampoco habla de una pérdida de salvación. Aquellos que no perseveran pierden la salvación. Tampoco el texto está hablando acerca de esto. Lo que está haciendo, obviamente, Cristo con este pasaje claro, es relacionar la perseverancia. Y claramente la perseverancia en ese periodo de la tribulación futura es una clara manifestación de que la perseverancia en la vida cristiana actual no es obra nuestra, no es producto de mi esfuerzo, no es algo que yo gano por mi propia voluntad, sino que es toda y absolutamente esa perseverancia mía, producto del Padre. Por lo tanto, cuando está hablando de esta perseverancia, más el que persevera hasta el fin será salvo, no está queriendo hablar acerca de solamente de ese momento, no está queriendo solamente hablar acerca del futuro, sino también está queriendo hablar acerca de un principio teológico práctico para nuestras vidas. ¿Cuál es? Que si nosotros perseveramos en la vida cristiana, es una clara manifestación de que somos salvos porque el Padre nos cuida, nos protege, nos preserva hasta el fin de los tiempos. Ahora, aquel que soporta el sufrimiento por causa de Cristo demuestra claramente una fe genuina, un creyente que es verdadero. Ahora, la razón por la cual debemos estar atentos es por esto. Debemos estar atentos. No solamente es un mandato para sus discípulos en ese momento, no solamente es un mandato para las personas, los creyentes que se vayan convirtiendo en el periodo de la tribulación, sino también es un mandato para nosotros, en la perseverancia. Debemos perseverar y estar atentos. Y claramente, aquellos que perseveran en la vida cristiana es porque el Padre los preserva. Ahora, eso es lo que claramente nos enseña el texto. Ahora, fíjense lo que dice, y quisiera que me acompañen, ya estamos terminando, al texto de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 17, dice, pero el Señor estuvo a mi lado, dice el apóstol Pablo, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que el apóstol Pablo, una vez que habla que el Señor lo preservó, lo protegió, lo cuidó, lo libró de un montón de eventos, pero aún así permitió que él también sufriera, pero preservó la vida del apóstol Pablo, la salvación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, no fui yo al fin y al cabo, sino que fue él. Dice, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que la capacidad de soportar la persecución, el sufrimiento injusto, la angustia, el dolor, no viene de mi propio esfuerzo, sino que viene del Espíritu Santo. Claramente es Dios el que produce esta obra. Ahora, por eso hablamos de una preservación de Dios y no de una perseverancia humana, porque claramente una depende de la otra. La perseverancia del hombre, del creyente, depende claramente de la preservación divina, del poder de Dios. Es lo mismo que dice acá Judas, capítulo 1, versículo 14. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Es decir que, viendo todo esto que está sucediendo, lo que nos lleva, hablando acerca de esta perseverancia y esta preservación, es exaltar el nombre de Dios. Porque todo lo que va a suceder
es obra de Él. Y aquellas personas y aquellos creyentes que se conviertan durante ese periodo de 7 años, obviamente que perseveren hasta el fin. Cuando Cristo venga, va a ser obra absoluta del Padre. Y esto nos lleva a exaltar el nombre de nuestro buen y gran Dios, nuestro poderoso Dios. Oramos.